Romanos capítulo 5, versículo 19, nos dice la palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, se titula La gloria de Cristo en su obediencia. La gloria de Cristo en su obediencia. En nuestro pasaje se da las evidencias claras por medio de una comparación entre la desobediencia de Adán y la tristeza y el dolor y la muerte que Adán trajo a la humanidad por su desobediencia. Se contrasta eso con la obediencia de Cristo, con la humillación de Cristo, que siendo el Señor se sometió a la obediencia e incluso cumpliendo todo hasta la muerte, y muerte de cruz. Al hablar de la obediencia de Cristo, no debemos pensar que esto consistía en un simple cumplimiento formal, como alguien que cumple compromisos formales sin ningún tipo de involucración. El Señor Jesucristo, cuando obedeció, lo hizo con todo su corazón. Lo hizo amando al Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 8 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, siendo el hijo, siendo el señor de la casa, él obedeció. ¿Para qué? Para nosotros, a través de su obediencia, ser salvados por él. Él se convirtió en el autor de eterna salvación. Queridos hermanos, quiero que nosotros veamos que Cristo revela su gloria y su poder obedeciendo. Cristo manifiesta que Él es el Hijo poderoso de Dios, obedeciendo al Padre. Esto es importante que lo veamos, porque Él está revelando su gloria para que nosotros podamos entender que Él es el Hijo de Dios y para que nosotros podamos creer que por su obediencia nosotros somos salvos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y este es mi primer punto. Queridos hermanos, Cristo escogió obedecer. Eligió obedecer. Él no fue obligado. Y aquí vemos cómo en Hebreos 17 se toma una porción de un salmo y se dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, no la mía, no la mía, sino tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor de la gloria, el todopoderoso Hijo de Dios, no estaba cumpliendo con obligaciones frías. No estaba simplemente haciendo las cosas porque lo obligaron. No, Él quiso entregarse a sí mismo. Aunque nosotros somos los responsables de no cumplir la ley y de recibir el juicio de Dios, el Hijo toma nuestro lugar y se hace responsable para obedecer.
porque nosotros no podíamos. Hermano, mire, la obediencia que Dios exige es una obediencia perfecta, sin pecado. La ley exige que el pecador cumpla todos los mandamientos. Es decir, vamos a centrarlo en los 10 mandamientos, pero de forma perfecta. Tú nunca puedes haber fallado en ninguno, nunca. Y ya nosotros de entrada al mundo nacemos dañados y torcidos, nacemos siendo pecadores, imposible cumplir. Pero Cristo no es como nosotros. No, recuerden, Él es perfecto, Él es santo, Él es divino, Él es el Hijo de Dios. Recuerden eso, lo que vimos hace algunos domingos, hablando de la gloria de Cristo en su naturaleza, una naturaleza divina, perfecta, santa, omnipotente, omnisciente, llena de toda gracia y verdad. Ese es Cristo. Él es el autor de la ley. Él fue el que mandó, Él fue el que escribió la ley para nosotros. Y oiga qué cosa, el autor de la ley se sometió a la ley, porque ninguno de nosotros podíamos someternos. No de manera perfecta, sin fallar en ninguno de los puntos. Gálatas 3:10 nos dice el apóstol Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas, el apóstol Pablo, toma el pasaje de Deuteronomio, capítulo 27, 26. Esto es lo que está escrito en la ley. Maldito todo el que no cumple cada uno de estos mandamientos. Sin embargo, el Hijo de Dios, que sí podía cumplirlos, escoge someterse a esa ley, escoge ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Él eligió venir aquí y morir por pecadores. Él eligió derramar su sangre, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siendo en forma de Dios, poseyendo toda la gloria y majestad del Señor. Eso no lo ató, Él se despojó de esas cosas y se humilló a sí mismo. ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínese usted que usted sea el dueño de la cadena más grande en todo el mundo de alimentos. Es decir, usted es el dueño, un multimillonario, el hombre más rico, porque usted vende, para poner un nombre, hamburgues, vende cosas que la gente compra y eso lo ha hecho inmensamente rico. Y usted elige irse a una de las cadenas o a alguno de los restaurantes que han comprado su franquicia, han comprado su cadena. Y usted va allí como un empleado. Solicita, hace su solicitud de empleo, lo examinan y lo ponen a trabajar. Y usted está ahí friendo las papas. Mire usted, el nuevo, el novato, vaya y búsquese el pollo, traiga estas cosas. Y ahí va con su gorrita, el nuevo. Nadie sabe que el nuevo es el dueño de toda la compañía. Imagínese esto, humillarse para ser un novato cuando tú eres
el dueño de todo. Hermano, algo así fue lo que hizo, y eso es un ejemplo muy malo, pero para dar una idea, eso fue lo que hizo nuestro Señor, el dueño de todo, dejó su gloria y se hizo uno de los más sencillos y humildes empleados. ¿Y sabe qué? Derramó su vida, entregó su vida completamente. Eso es lo que nos enseña la palabra. En eso vemos su gloria. Ahí vemos que realmente Él no estaba atado a los aplausos de los empleados, a las riquezas que le ataban. Yo tengo en mi cuenta de banco millones. No, eso no me ata. Yo voy a ganar 5,000, 10,000 lempiras ahí en la franquicia que está en Honduras, específicamente en Juticalpa. Y ahí está trabajando hasta las 10 de la noche, vendiendo pizza o vendiendo hamburgues. Mire, hermano, es un trabajito pesado, sin sentarse todo el día, parado todo el día, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y no fue que él vino a ser jefe, a él lo mandaban. Queridos hermanos, Cristo revela su gloria. Siendo Dios, se hace un simple siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Siendo el Hijo de Dios, quien hizo el cielo, el Señor de todo, vivió en el mundo no teniendo ninguna reputación, ninguna gloria terrenal, más bien obligado a obedecer toda la ley de Dios, perfectamente, sin fallar. Es decir, que cuando un amiguito de esos necios le daba un pecozón, él no maldecía, él no tomaba el nombre de Dios en vano. Cuando su padre o su madre María, pecadores al fin, lo trataban de forma injusta, él no era un desobediente, él no era un rebelde. Cuando trabajaba como carpintero y venía Dante ahí, dame favor, arreglame esa silla, y Dante no le pagaba, él no le pagaba mal por mal, sino que vencía con el bien al mal. Hermano, ser un hombre santo en un mundo de pecadores debe ser algo terrible. Debe ser algo terrible. Él, quien es el objeto de la adoración de todos los ángeles, hermanos, a Él se le debe toda la gloria. Él se sometió a obedecer y cumplir cada mandamiento del Padre. Él, quien hizo los hombres con toda su capacidad y sabiduría, Él, el dueño, el alfarero, se hizo una pequeña figura de barro, tomando la naturaleza débil del hombre. Él escogió obedecer siendo Dios, Dios con nosotros. Y amados hermanos, quiero que vea esto, porque la Biblia habla ampliamente de su naturaleza divina, pero también habla ampliamente de su naturaleza humana. Tengo sed. En la cruz, esas fueron una de las 7 palabras que él dijo. Tengo sed. Y no le dieron un vaso de agua fría, vinagre. Eso fue lo que le dieron a beber, vinagre. Veamos en segundo lugar, la obediencia de Cristo no fue para Él mismo, sino para nosotros. Él se entregó a sí mismo, Él quiso obedecer, pero no fue para Él mismo. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. Hermanos, somos nosotros los obligados a obedecer. Sin embargo, no podíamos. No podíamos. Cristo
en un acto de su libertad, haciendo su propia voluntad, quiso venir y obedecer por nosotros. Y se hizo un siervo. Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Oiga esto. No socorrió, no fue en auxilio de los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser igual a ellos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, observen, él tenía que ser como ellos. Jesús tenía que ser un hombre como los hijos de Abraham, que eran hombres. Él no vino a salvar ángeles, él vino a salvar a hombres pecadores. Y él vino a expiar. Expiar es quitar el pecado de esos descendientes de Abraham. La obediencia de Cristo no fue para quitar su pecado, porque él no tenía pecado. Fue para quitar el pecado de los descendientes de Abraham. Fue para quitar los hombres y mujeres de fe como Abraham. Fue para limpiar su maldad, la maldad de ellos, no la maldad de él. Y en esto, amados hermanos, vemos la gloria de Cristo. Cristo se entrega por obedecer y para limpiarnos de toda maldad. Por la obediencia de uno, por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué Dios mira al pecador que ha creído en Cristo como alguien justo, sin pecado? Porque Cristo murió en su lugar. Es por eso. El Señor Jesucristo se sujetó a la ley por amor a los escogidos, para liberarlos de todo lo que estaba sobre sus cabezas. Dice Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Era un hombre y ya era una humillación. Pero siendo hombre, se hizo también obediente. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie jamás ha entendido la anchura, la altura y la profundidad del sacrificio de Jesucristo. No solamente del amor de Cristo, del sacrificio de Jesucristo. Nadie ha entendido jamás la altura. Él se sometió bajo el peso de la ira de Dios, hermanos. Y quiero que piensen esto. Cuando Dios se airó contra el mundo, en los días de Noé, ¿qué hizo? Envió un diluvio y mató a todo lo que vivía en la tierra. Esa fue la ira de Dios. Cuando Dios se airó contra Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Derramó ¿qué? Fuego y azufre. Hermanos, cuando Dios se aira contra nosotros, ¿qué tú crees que Él va a derramar? Flores. No, mi amigo, no son flores. Es su ira y su juicio. Y es ahí donde entra el Hijo de Dios. Él nos amó, Él decidió, escogió obedecer y se hizo hombre y recibió todo el juicio y la ira de Dios sobre Él. Él lo recibió sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su alma. Él tomó el castigo que nos correspondía a nosotros. ¿Tú sabes por qué no ha habido un segundo diluvio, un segundo fuego y azufre? Fue porque Cristo murió en la cruz. Es por eso solamente.
No hay otra razón. Es que hay un mediador intercediendo entre Dios y los hombres. Hay alguien que está en el medio, por eso yo llamo mediador. Hay alguien en el medio, soportando, recibiendo la ira y el juicio de Dios para que tú y yo no lo recibamos. Por eso, obedecer fue tan necesario y ahí vemos su gloria. Su gloria, qué majestuoso, qué bendito el Señor, que no tenía que venir a tomar nuestro lugar en la cruz, pero lo hizo. No tenía que venir a sufrir, pero lo hizo. No tenía que ser un hombre y lo hizo, obedeciendo para salvarnos. Mírale por lo tanto en su agonía, sudando grandes gotas de sangre, en su clamor y lágrimas, cuando la tristeza llenaba su alma de horror, mirando en Getsemaní o en el Monte de los Olivos, mirando lo que venía contra él. ¿Por quién? Por ti. Por ti él sufrió, derramando grandes gotas de sangre. Mírale, mírale luchando con los poderes de las tinieblas, con el enojo y la ira de los hombres. ¿Por quién? Por ti, pecador. Míralo, sufriendo en su alma, su cuerpo, su nombre, su reputación, toda su vida. ¿Por quién? ¿Por quién? Por mí, que soy pecador. Por ti, que eres pecador. Mírale orando, llorando, gritando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mírale sangrando, mírale muriendo, mírale siendo enterrado en una tumba por tus pecados. Míralo y entiende que fue por ti. Entiende, su obediencia a Dios el Padre fue hasta la muerte. Su obediencia inició cuando hizo un pacto para venir aquí. Se hizo hombre, dejando su gloria, entregando su vida para ser un siervo humilde y obediente, para hacer la voluntad del Padre y tomar tu lugar en la cruz. Hermanos, no ha venido otros juicios mayores por Cristo, porque Él derramó su sangre en la cruz. El eterno Hijo de Dios se sometió. Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Miren lo que dice Isaías, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién iba a pensar que el Hijo de Dios vendría a morir por débiles, torpes, necios y perversos pecadores? ¿Quién lo pensaría? Que lo más precioso del cielo descendería aquí para hacerse obediente. Hermanos, miren la gloria del Señor. Miren la gloria de quién es Él. A mí me llama la atención en el libro de Juan Bunyan, llamado Guerra Santa, cómo el Hijo de Dios, siendo la belleza de toda la majestad y la gloria del Padre, dice: Padre, yo voy a ir a rescatar el alma humana. Yo voy a ir a dar mi vida por alma humana para salvarla. ¿De quién? Del verdugo, del maligno que la mantiene controlada bajo su mentira, bajo su poder. En último lugar, amados hermanos,
Y de forma más breve, la obediencia de Cristo en cada parte de la ley fue perfecta. Él se entregó libremente. Su obediencia no fue para Él, sino para nosotros. Y fue una obediencia perfecta, sin pecado. A eso me refiero con perfecta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiero que entienda lo que estoy diciendo. Cristo obedeció y nunca infringió la ley. Nunca desobedeció la ley de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, si usted ha sido tentado como hombre, ha sido tentado con mujeres, Cristo también, pero Él no pecó. Si usted como mujer ha sido tentada con la codicia, Cristo fue tentado con la codicia, pero Él no pecó. Si usted fue tentado con robar, Cristo fue tentado, pero Él no pecó. Si usted fue tentado con recibir la gloria del mundo, Cristo también, pero Él no pecó. Amados hermanos, eso es lo que estamos diciendo. Si tú como hijo has sido tentado a desobedecer y has desobedecido, Cristo fue tentado, pero Él no pecó. Él fue tentado como nosotros. Y donde nosotros hemos fallado y hemos tenido un pique y hemos dicho: yo no voy a ser atento a mí, Cristo fue obediente. Donde tú y yo tuvimos un pique, una ira, y no voy a obedecer atento a mí, Cristo sí obedeció. Y lo hizo de forma que no había pecado en Él. La belleza de la ley y su santidad son más evidentes por la obediencia perfecta de Jesucristo, puesto que ha sido el único hombre, por lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza. Así como tú y yo somos, así es el Señor Jesucristo. Pero nosotros sí pecamos, pero Él nunca pecó. Él no pecó. Él es un hombre, el único hombre que ha cumplido perfectamente toda la ley de Dios, desde su nacimiento sin pecado hasta su muerte y resurrección sin pecado. Aun cuando los fariseos y los saduceos iban ahí a burlarse de Él, hermano, Él no pidió: Señor, mátalo, lleno de ira y de enojo. No, más bien oró por ellos. Aun cuando se airó, porque se llenó de ira. Cuando la gente estaba en la iglesia, en el templo, vendiendo palomas y haciendo negocio, Él los sacó y hasta le tumbó las mesas. Esta no es casa de negocio. Ustedes están haciendo de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Se me van. Óyeme, pero ¿con qué autoridad que tú haces esto? Hablaba con tanta autoridad: la casa de mi padre, se me van, se me salen, fuera de la casa de mi padre. Imagínese usted que llegue yo ahí a la casa de José y comienzo a tirar todo para arriba. No, en mi casa no, salga de mi casa. Tiene la autoridad, es su casa. Cristo con la autoridad se airó, pero no pecó. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? Airaos, pero no pequéis. Usted se puede molestar por algo, airarse por algo y exigir su derecho sin pecar.
Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Pero mirando a quién, el ejemplo de Cristo. Hermanos, sufrió, fue tentado, despreciado, acusado, maltratado, perseguido, condenado a muerte, sin haber pecado, porque el juez Pilato dijo que no había pecado, no había maldad en él. Un juez impío, por si le faltaba algo. Hermanos, Cristo fue obediente hasta la muerte, y aunque lo entregaron injustamente, aunque lo llevaron a la cruz injustamente, Él nunca pecó, nunca desobedeció. Todos los hijos de Adán han pecado, pero Cristo no pecó. Por eso nos podemos llamar hijos de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Es como, eso fue una burla en Antioquía. Estos son cristianos, es decir, cristos pequeñitos. Cristianos, seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos predicaban a Cristo, hablaban de Cristo, servían a Cristo, comían para gloria de Cristo, hacían todo en el nombre de Cristo. Amados hermanos, esto revela quién es nuestro Señor y Salvador. Un hombre normal, viviendo durante más de 30 años en la tierra y que nunca pecó. Bueno, eso está difícil de creer, diría alguien. Pues créelo, Cristo nunca pecó. Por eso el Padre aceptó su sacrificio en la cruz. Por eso el Padre le dio resurrección, porque Él no estaba siendo atado en la tierra por sus pecados. Él estaba en la tierra y duró 3 días por nuestros pecados, no por lo de Él, porque Él era perfecto. Queridos hermanos, meditemos en la gloria de nuestro Señor. Él vino libremente para ser obediente. Si a usted lo pusieran a elegir, Ebenezer, Fernanda, ¿qué te gustaría? ¿Ser la gerente que gane 100,000 lempiras del Banco Occidente? ¿O ser la empleada que limpia y que prepara el café y que gana 3,200 lempiras mensuales? ¿Qué dirían ellas? Pero espérese, yo quiero ser la gerente propia. Claramente que la gerente. ¿Y usted está preparada para ser la gerente? He aquí la condición. Y te pone las condiciones. He aquí la condición para ser el Mesías. Ser perfecto, sin mancha, sin pecado. Ser el siervo de Dios y someterse a Dios sin pecar hasta la muerte. Por eso Isaías dijo, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Hermano, cuán gloriosa es la gloria del que murió por nosotros. Medita, piensa en esto. Piensa en su obediencia sin pecado, una obediencia perfecta. Piensa en que Él no murió por su maldad, sino que murió por la mía y por la tuya. Piensa en esto y al pensar, medita en tu corazón. ¿No es Él digno de que tú le recibas como tu Salvador y Señor? ¿No es Él, Jesucristo, digno de que tú reconozcas tu pecado y vayas en el arrepentimiento? ¿No es Él digno por su sacrificio de que tú le ames con toda tu alma, tu mente, tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿No es Jesucristo digno de que tú le adores y le reverencies y te humilles delante de Él? Porque Él vino para salvarte.
En todas las películas, la princesa recibe al príncipe, o por lo menos la mayoría. Y yo te pregunto, ¿no recibirás tú al príncipe, al rey de reyes que vino a morir por ti? Quiero que pienses en eso, porque es de eso que estamos hablando. No fue un cualquiera que vino, fue el Hijo de Dios. Dios con nosotros. Y su obediencia te da a ti la esperanza y la oportunidad de ser salvo. ¿Le recibirás? ¿Le recibirás en tu corazón? Para que sea el dueño de tu vida, Él sea tu verdadero amor. Piensa en su obediencia y en lo mucho que te falta a ti para obedecer y para ser fiel como Él. Si hoy tú murieras y Dios te pidiera cuenta por tu responsabilidad en obedecer su palabra, ¿serías hallado como Jesucristo obediente? ¿Serías fiel como Jesucristo? Quiero que pienses en eso, porque en el día del juicio te van a pedir una obediencia perfecta. Y solamente uno fue obediente de forma perfecta. Quiero que pienses en eso. El juicio, Él lo ha detenido. El juicio, Él lo ha recibido. Lo ha detenido para que no te llegue a ti, pero lo ha recibido para que tú nunca, si crees en Él, nunca tengas que recibirlo. Pero oye bien, hoy es tu día, hoy es tu día, hoy es tu hora para tú recibir a aquel que obedeció por ti, para tú creer en aquel que murió por ti. Hoy es tu día, no lo dejes pasar. Que el Señor te conceda meditar en esto antes que parta de esta tierra como un desobediente a dar cuenta delante de un Dios santo. Hoy es tu día, hoy es tu hora, no la dejes pasar. Recibe a Cristo como tu Salvador y Señor. Que su obediencia sea para ti. Vamos, hermanos, a orar. Padre nuestro, bendice tu palabra, bendice nuestras almas, que los adultos y jóvenes sin Cristo que me escuchan, que están presentes, tú los traigas al arrepentimiento y a la fe, porque la gloria de tu Hijo resplandece en sus corazones, mostrándoles que solamente Jesucristo pudo obedecer y solamente Jesucristo pudo llevar la cruz por sus pecados. Señor, despiértales, despiértales, Señor, habla a sus corazones y haz que clamen a ti de rodillas. Sé propicio a mí, que soy un desobediente y no sabía que tu Hijo murió por mí. Oh Señor, despiértales y que Cristo venga a ser su Salvador y Señor. Para tu gloria te lo pedimos. Por Jesús te lo imploramos. Amén.